Devocional 12 de junio, Mateo 26, 53, 54. ¿Cumplo la escritura? No he venido para luchar contra los líderes religiosos, sino para morir por los pecados del mundo. Mateo aclara específicamente que el Señor estaba cumpliendo lo que habían predicho las Sagradas Escrituras. El discipulado es obediencia, tomar la decisión de sujetarse a la voluntad de Dios. La sabiduría del discípulo está en decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. El sabio halla la vida, aunque el mundo presuma que la está perdiendo, porque el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Obedecer la voluntad de Dios es ser más sabio y encontrar la vida. En una sociedad en donde el esfuerzo, el sudor, el trabajo y el sacrificio se miden por los resultados que producen, especialmente en términos de economía, hay que reconocer que la Escritura nos ubica en la armonía divina, que no se mide por dinero, tesoros o inversiones, casas o automóviles, terrenos o haciendas, sino por la cuota de amor y obediencia con que cada hombre ofrenda su vida. El discípulo invierte su tesoro esperando oír en los cielos la voz de su Señor, decirle: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces nos parece poco el tesoro que Dios nos ha concedido para multiplicarlo, pero son pequeños talentos que producen grandes dividendos si los ponemos en las manos del Dios que multiplica. El discipulado, como obediencia a la voluntad de Dios, se ve amenazado por 3 peligros que debemos reconocer. La primera amenaza del discipulado es resistencia al cambio. Judas representa esa multitud de hombres y mujeres. Oyeron las enseñanzas del Maestro, fueron testigos de sus milagros y aún objeto de su amor, pero no quisieron tomar la decisión de romper con su pasado y con su forma de vivir. La primera amenaza del discipulado es no tomar la decisión de romper con el pasado y de formar la vocación que Dios nos pone en su horizonte. A Judas no le importó que su traición se consumara después de participar de la Pascua con Jesús, y en el mismo lugar de la oración prefirió decidir por su pasado. La segunda amenaza del discipulado es ejemplificada por el temperamento y el comportamiento de Pedro. La sinceridad de sus actos y el valor de su entrega son indiscutibles, pero su estrategia para defender a su maestro fue fallida. Así se lo indicaron las palabras de su Señor. El discípulo no puede luchar con armas humanas, mucho menos violentas, para cumplir con su vocación. Las armas humanas no son útiles cuando se trata de asumir la voluntad del Padre y ser fiel a la Escritura, especialmente cuando estas armas humanas son contrarias al espíritu del reino de Dios. Pedro no entendió el propósito de Dios y quiso luchar con estrategias de hombres que lo llevaron a enfrentarse a los designios de la palabra. Es decir, la carne nos estorba para asumir los propósitos divinos en las dimensiones de su reino. La Escritura nos exhorta a hacer morir las obras de la carne, porque la carne y el espíritu se oponen. La primera amenaza del discipulado es el temor al cambio aferrándose al pasado. La segunda amenaza es echar mano de armas humanas que se oponen al espíritu de Cristo. Las dos desembocan en la huida y el abandono del Señor, al no aceptarle en el momento de su humillación y su aparente derrota. La tercera amenaza del discipulado es el abandono. Jesús le enfrentó en su ministerio porque después de haberles enseñado, muchos volvieron atrás y no quisieron estar con él. Hay heridas que el hombre no permite les sean tocadas. Su dolor es tal que prefiere el abandono a la salud. Las escrituras debían ser cumplidas. En 2 ocasiones repite la misma sentencia para que se cumplan las escrituras. La manera de vencer a las amenazas del discipulado es obedecer la palabra y ser fieles a Dios en cualquier circunstancia y desafío. La obediencia, que es caminar por el sendero angosto, es una lucha en contra de la resistencia al cambio y al abandono de lo viejo. Es mortificación de la carne. Es una lucha intensa y dolorosa, dado que la inclinación al pecado es una debilidad humana. En esta lucha el corazón del discípulo debe ser negado, diciendo no al yo y afirmando en él la voluntad de Dios. Dios pone en las manos de sus discípulos otras armas para la lucha espiritual, el arma de la obediencia y la fidelidad a su voluntad en cada encrucijada de la vida que demande tomar una decisión. No hay debilidad en la entrega de Jesús, no hay debilidad en él por resistirse a aceptar la ayuda violenta de Pedro o la intervención milagrosa de los ángeles. Su fuerza está en su entrega de vida por obediencia y la fuerza del amor, lo que le sostiene en esos momentos cruciales. No hay flaqueza en él, sino el cumplimiento de los designios eternos. En la medida en que el discípulo renuncia al poder de las armas humanas o al poder milagroso que trata de eludir la toma de su decisión y se entrega en obediencia, opera en él la fuerza del Espíritu que le lleva a acatar la voluntad de Dios y vivir sostenido por la fuerza poderosa del amor. No hay otra ayuda que el discípulo necesite para cumplir con su vocación.
Le es suficiente la fuerza del amor que testifica del don del Espíritu en su alma y se muestra en la obediencia de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Jesús sabía que por su autoridad podía mover los cielos a su favor en su defensa, pero también sabía que debía obedecer hasta la muerte, aunque ello representara renunciar a sus derechos. Dios no necesita de nuestros servicios y mucho menos de nuestros pecados para lograr sus propósitos. Todos estos eventos que lo llevaron a la crucifixión hacen un paralelo con lo que se había profetizado acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. El Mesías sería el hombre más sufrido. No solo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, sino que los otros alrededor suyo también las cumplieron. Pedro y los otros discípulos también cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Mientras que las negaciones de Pedro fueron una descarada traición contra Jesús, es importante recordar que Pedro no fue el único discípulo que evitó asociarse con Jesús después de su arresto. Ninguno de los otros discípulos tuvo la valentía de seguir a Jesús en aquella noche. Todos se escondieron, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ante esto, evalúa hoy: ¿cumplo las escrituras? Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque tú nos has llevado, Señor Padre Santo, a ver, Señor Padre misericordioso, la Biblia en todo su contexto, Padre amado. Pero no solo para leerla, Señor, sino para aplicarla, para vivirla, Señor Padre misericordioso, para hacerla nuestra, Señor Padre amado, y para tenerla en cuenta en cada decisión de la vida. Por eso gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, haces, Señor Padre Santo, que voltemos la mirada, Señor, a este libro que es el manual, Señor Padre misericordioso, de nuestro caminar. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez también, Señor, nos muestras, Padre misericordioso, que no somos diferentes, Señor. Aquellos hombres que caminaron contigo, Padre misericordioso, que también cometieron errores, Padre amado, pero que una y otra vez, Señor, la misericordia tuya, la misericordia de tu Hijo y la guía del Espíritu Santo nos traen de nuevo, Señor, a poder estar en tus manos, Señor, a caminar contigo, a caminar con Cristo, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, una y otra vez, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre amado, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, porque siempre has querido, Señor, y nos has llevado, Señor, a ser diferentes, a caminar diferentes, a estar, Señor, contigo, Padre misericordioso, en todo momento y en todo instante de nuestra vida. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy: ¿cumplo las escrituras? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar el cumplimiento de las escrituras en su vida. Si necesitas palabra del Señor, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en Mi Bogotá, o ve a nuestro Face, Su Gloria en Mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.